Y hoy es una noche especial porque hoy vamos a compartir el regalo más grande que tenemos para recordar a Jesús: la Santa Cena, la mesa del Señor, el pan y el vino. El tema se llama discerniendo su cuerpo. Proyecta en 1 Corintios en pantalla, capítulo 11, versículo 29, Reina Valera 60. Puede ver sus trípticos, por favor. Y dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Vamos a entender quién era Corintio, qué ciudad era. Era una ciudad que pertenecía a los griegos. La ciudad de Corintio era una ciudad griega donde se daba realce a la sensualidad y a la intelectualidad. Influenciados por el culto a la diosa Afrodita, que es la diosa del sexo, la diosa del amor, la diosa de la sensualidad, la diosa de los sentidos. Pero también se le daba culto a lo que eran los grandes pensadores de esa época, que era Sócrates, Platón y Aristóteles. Y en medio de todo eso creció la iglesia cristiana de Corintio, entre la influencia de la diosa del amor, la diosa del amor, y todo el pensamiento de Sócrates, Aristóteles y Platón. Y la iglesia fácilmente se contaminaba con las cosas que pasaban en el mundo y quería practicar en la iglesia lo que vivía en el mundo. Cuando uno entra a la iglesia, dile al que está a tu lado: dejamos afuera nuestra vida pasada. Aquí es el comienzo de una vida diferente. Pero a veces nos estorba nuestros sentidos y nuestro intelecto del mundo para hacer la voluntad de Dios, y no discernimos el cuerpo. Y en lugar de discernir el cuerpo, estamos lastimando el cuerpo de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 34, Nueva Traducción Viviente. ¿Ya está ahí conmigo? Yo quiero que ponga atención en esta cita que es muy importante para nosotros. Dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Mire qué tremenda exhortación Pablo le estaba haciendo a la iglesia, que cuando se juntaba, no siempre su propósito era compartir la palabra de Dios o un testimonio entre los hermanos, sino a veces era para traer contiendas, divisiones, pleitos. Venía la gente a veces a la iglesia con los propósitos equivocados. El propósito de reunirnos es para edificarnos unos a otros, no es para contender, criticar, difamar, ni mucho menos calumniar. ¿Qué hay cuando nos reunimos en la casa de Dios? ¿Qué es lo que cada uno de ustedes le da al Señor? A veces hay gente que viene a reunirse a la iglesia, viene a la iglesia porque quiere un marido o porque quiere un esposo, y dice: bueno, yo quiero un hombre que no tome, pues voy a ir a la iglesia a buscar ese hombre. Yo quiero una mujer que sea una mujer que ame a su familia, y qué mejor que buscarla en la iglesia. Y no venimos a la iglesia, discúlpeme usted, a buscar esposo ni esposa. Venimos a buscar una relación con Dios. Venimos a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él, a verlo a Él. Y a veces la gente dice: voy a ir a la iglesia porque ahí están mis amigos. Pero pareciera ser que cuando sus amigos ya no vienen, él deja a Jesús y le da la espalda, porque no discierne que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de este cuerpo.
A veces la gente viene aquí a hacer negocios para ver si puede vender algo o comprar algo, y allí está la persona que me puede dar un trabajo, y venimos con los propósitos equivocados. Tú y yo estamos aquí para tener una relación con Dios, a buscarlo a Él, a adorarlo a Él. Adán tenía una relación con Dios, y Dios le dio una esposa llamada Eva por su relación. Pero Adán no andaba buscando mujer. Dios le dio esa mujer adecuada para su vida por la relación que tenía con él. Dios le concedió lo que había en su corazón, pero Adán no andaba buscando una mujer. Abraham, el patriarca, iba envejeciendo y no podía tener hijos con Sara porque su esposa era estéril, pero él tenía una relación con Dios, y por esa relación Dios le dio una esposa. Lo que te estoy diciendo es que busca primero el reino de Dios y justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Lo demás Dios te lo va a dar, fruto de una relación. Pero a veces parece que venimos por la añadidura en lugar de venir por el personaje llamado Jesús. Por eso tu vida está frustrada en el matrimonio, en los negocios y con tus amigos, porque tú buscaste a tus amigos y no aquel que da los amigos. Tienes problemas en tu matrimonio porque tú buscaste mujer, pero no buscaste Dios que te diera tu mujer. Tienes un trabajo porque alguien te lo dio, y tienes tantos problemas en tu trabajo que ya no lo aguantas porque buscaste un trabajo y no aquel que te puede dar un buen trabajo. Pero no discernimos quién está aquí con nosotros, ni discernimos lo que significa el que está a tu lado. El que está a tu lado para Dios es su cuerpo, en el cual tú y yo debemos de cuidar, velar, que no se hiera, que no se lastime. Es deber de nosotros cuidar el cuerpo de Cristo Jesús, que es la iglesia. Es más que el pan y es más que el vino. Eso encierra un secreto profundo, el pan. A Jesús lo que Él quería que hiciéramos era que cuidáramos su cuerpo, que somos nosotros. Pero a veces hacemos de las iglesias TV-notas cristianas. Y oye, ¿y si se divorció siempre el hermano? Y oye, como que ya su hijo ya no viene a la iglesia. Oye, como que vi a su hija fumando. Eso no es cuidar el cuerpo, es lastimar el cuerpo. Debemos de cuidar los hijos de otros como si fueran nuestros hijos, porque son parte de nosotros, porque es el cuerpo de Cristo. Y a veces queremos vivir tan independientes de los demás, cuando el Señor dice: yo no quiero que te independices, yo quiero que dependan unos de otros y vean unos por otros, como lo que yo hice cuando estuve en la tierra. Pero a veces hemos perdido el enfoque. A veces hemos dejado que el espíritu de la diosa Afrodita nos esté influenciando. Diga, sensualidad. Es que yo no siento ir a la iglesia. ¿Desde cuándo es porque yo siento ir a la iglesia o no? Tú tienes que ir porque amas al Señor, porque lo adoras, y está por encima de lo que puedas tú sentir, porque el que te mueve es el Espíritu Santo y no la sensualidad. Es que no siento. Te hablan del perdón y tú dices: yo no quiero perdonar. Cuando Cristo te perdonó estando en la peor condición que un ser humano puede estar, y tú no puedes perdonar a alguien semejante a ti. Si Cristo te perdonó en un madero, con el cuerpo convertido en una llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, no había nada bueno en él, ni hermosura para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y escondimos de él nuestro rostro. ¿Desde cuándo obedecer a Dios es cuestión de que siento, no siento? Pablo le dice a los hebreos: no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando veas que aquel día se acerca. Grecia
En aquel momento, en el tiempo de Pablo, Grecia estaba en su apogeo. Todo el mundo hablaba del conocimiento que salía de Grecia, de la sabiduría de los griegos. Pero los griegos nunca pusieron a Dios en primer lugar. De antemano ellos buscaban sabiduría, y cuando se encontraban con la cruz, le era tropiezo a los griegos la cruz, porque ellos buscaban sabiduría, los judíos señales. Pero Pablo predicaba a Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados. Era una revelación que solo tu espíritu podía discernir, el cuerpo de Cristo, y querer ser parte de ese cuerpo. Y a veces hay tantas cosas que nuestra mente estorban por obedecer a Dios, porque el espíritu de Grecia está tan metido en nosotros. Cuando Dios te dice: yo quiero que hagas esto por mí, y buscamos tantas razones por qué no hacerlo, porque creemos que nuestra opinión es mejor que lo que Dios tenga que decir. Y dile al que está a tu lado: el que cree en su opinión es un necio, porque Dios conoce todas las cosas. Todavía Él nos dice Dios algo en su palabra, y hacemos lo que a nosotros nos parece bien, porque el espíritu de Grecia está conquistando sus mentes y los está llevando a desobedecer a Dios y convertirse en sus propios dioses. Dice 1 Corintios 14, 26, Reina Valera 95. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir cuando se reúnen? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pablo nos está diciendo que cuando nos reunamos es para edificarnos, para dar testimonio, para animarnos unos a otros, para fortalecernos en la fe, para levantar al caído. Cuando tú abres tu boca, ¿edificas o desanimas? Cuando tú abres tu boca, ¿hablas de qué tremendo estuvo la predicación, o estás hablando de qué tan malos son los hombres? ¿De qué hablas tú cuando abres tu boca? ¿Sale Jesús o sale tu amargura, tu dolor? ¿Qué es lo que sale cuando abres tu boca? Porque Pablo dice a los corintios: cuando ustedes se reúnen para lo malo en lugar que para lo bueno. Y luego los exhorta que se reúnan para que haya salmos, haya testimonios, haya revelación. Debemos de edificarnos, que cuando alguien se acerca a ti, salga animado y no desanimado. Que ve en ti el hermano mayor en la fe, que lo va a llevar a caminar en rectitud y en integridad, y no alguien que dice es de una manera aquí, pero allá afuera es de otra forma. Tenemos que discernir que somos el cuerpo, y tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo por encima de nosotros. 1 Corintios 11, 18 dice: primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto lo creo. Mire lo que Pablo, en las noticias que le llevaban de Corintio, de la ciudad, una ciudad griega, decía que había divisiones en la iglesia. Pero dice el versículo 19: así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Ciertamente en cualquier institución humana donde hay humanos, tiene que ver esa división entre los que son aprobados y los que no. Hay gente que viene a la iglesia a cambiar su conciencia, a calmar su conciencia, pero no viene a la iglesia a cambiar su vida. Y tiene que ver esa división entre los que vienen nada más a oír y los que vienen a cambiar. ¿Tú de cuál eres? Tú puedes ver gente en los trabajos que van al trabajo a trabajar y se les paga por trabajar, y otros van al trabajo a perder el tiempo y a ver si les pagan. Los motivos son diferentes. Hay quienes van a la escuela a estudiar para graduarse el día de mañana y ser alguien en la vida, y otros van a la escuela para irse de pinta, y espero que no haya nadie aquí.
Este mensaje Dios me dijo: vuélvelo a hablar a mi pueblo. Y si Dios habla 2 veces de lo mismo, es porque es muy importante para Él. Porque hay cosas que no te has liberado. Hay cosas que todavía no has soltado y que te están dañando y no te permiten ser parte del cuerpo. Eres una prótesis del cuerpo, pero no eres el cuerpo, porque no puedes caminar igual que el cuerpo. No deseas la santidad que Cristo desea para su cuerpo, porque Cristo es santo y su cuerpo también debe ser santo. Yo tengo un anillo en mi mano, un anillo de oro, un anillo de matrimonio, pero por muy valioso que sea ese anillo, solo es un ornamento, pero no es parte del cuerpo. Podemos tener dones, pero eso no nos hace ser parte del cuerpo. Lo que nos hace ser parte del cuerpo son los frutos: el amor, el gozo, el perdón, la santidad. Es lo que nos hace ser parte del cuerpo, no los dones. Los dones son para lucir, el fruto es para crecer. No te confundas: es que yo tengo un gran don, pero ¿cómo está tu vida? Porque Jesús no viene a ver tus dones, Jesús viene a ver tus frutos. ¿Y qué fruto estamos produciendo? ¿Frutos de vida o frutos de muerte? No podemos vivir una vida donde queremos venir a calmar la conciencia y sentirnos bien un momento y llorar unos instantes y volver a nuestra vida de antes. Porque si somos la iglesia de Cristo, aunque estemos en Corintio, seguimos siendo la iglesia de Cristo. Aunque estemos en la oscuridad, seguimos siendo la luz del mundo. Aunque el mundo se está perdiendo, seguimos siendo la sal que le da vida. Pero tenemos que entender que es tiempo de ser parte del cuerpo de Cristo, porque un día vendrá Cristo por su cuerpo, porque la cabeza un día vendrá por el cuerpo que está en la tierra. Y por eso es importante que haya divisiones. Y tal vez tú veas a alguien que saliendo de aquí se va a un lugar de perdición, o saliendo de aquí se va a tomar, a fumar, a seguir con sus negocios chuecos. Diga: es necesario que eso pase para que tú te veas si estás aprobado o no. Si otro lo hace, tú no lo vas a hacer, porque tú sí eres el cuerpo y tú amas a Cristo, que es tu cabeza. Dice Tito capítulo 3 versículo 10 al 11, Nueva Versión Internacional: al que causa divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. En otra versión dice: deséchalo. Si tú quieres salir del alcoholismo y alguien te invita a seguir tomando, tú tienes que evitarlo, porque tú ya no quieres ser alcohólico. Tú saliste de una vida de alcoholismo, de una vida que arruinó tu vida, porque el alcoholismo arruina la vida, arruina la familia, arruina tu economía, arruina tu salud. Y si alguien, aún estando en la iglesia y se llama hermano, te invita a tomar y tú quieres dejar esa vida, tú tienes que evitar a esa persona, porque quieres una vida diferente, una vida distinta. Estamos en el cuerpo, pero ¿quién es parte de él? Tenemos que evitar cualquier puerta que nos quiere llevar a la vida de atrás. Salir corriendo si es necesario, como José, por nuestra vida, pero no quedar atrapado en las manos de la diosa Afrodita, de la sensualidad, de los sentidos. Andamos en el espíritu y no por vista, sino por fe. Yo estoy en la casa de Dios porque aquí está la cabeza, que es Cristo. Y donde está la cabeza tiene que estar el cuerpo, y donde está el cuerpo está la cabeza. Basta ya de pretextos baratos. Es que no lo siento. Cuando lo sienta, ese no es el espíritu que hay en la iglesia. Ese es el espíritu que hay en el mundo. Y cuanto más te apartes, más te secarás por dentro, y el vacío será tan grande que nada de este mundo lo podrá llenar. Solo Jesús
puede llenar ese espacio en tu alma. Dale la oportunidad de llenarlo. Y si tú eres de las personas que antes te gustaba el chisme y alguien empieza a chismar, repréndelo y evítalo, porque tú ya no quieres ser esa persona que habla mal de los demás. Diga el don de lenguas. Tú puedes hablar en lenguas y tener años hablando en lenguas y seguir teniendo una lengua tan larga para chismear, porque eso es un don, no es un fruto. El que yo hable en lenguas no significa que yo soy más santo o que yo soy más puro. No, es mi vida la que refleja la relación que tengo con mi Padre y con su Hijo y con el Espíritu Santo. Porque es bueno, diga, hablar en lenguas, porque te empodera. Pero lo que te cambia es el fruto. Dios no quiere una iglesia solo de frutos. Dios quiere una iglesia, perdón, no quiere Dios una iglesia solo de dones, sino de frutos. Y Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, pero también a la vez todos los problemas. Entre ellos divisiones, pleitos, contiendas, egoísmo. Por eso Pablo era tan estricto y decía: tienen que discernir el cuerpo de Jesús, si no están comiendo y bebiendo juicio para sí. Hechos capítulo 20-21, Nueva Traducción Viviente. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos. Escuche bien, ¿cuál fue el mensaje que se le dio a Pablo para judíos y griegos? La necesidad de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje. Él no venía a impactarlos con palabras de sabiduría humana. Él venía a decirles: Jesús es el que puede cambiar tu vida, Jesús es el que puede cambiar tu naturaleza. Ese es el mensaje que te tengo. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado, vuélvete a Dios. Y aquellos griegos empezaron a creer en Jesús, y todo su conocimiento, diga, no les servía de nada. ¿Puedo ser sincero con ustedes? ¿Cuántos de ustedes, si yo los llevara con el mejor médico que les explicara todo el daño que puede causar el alcohol, pero usted es alcohólico, y todo el daño que puede causar el tabaco, pero usted es vicioso, o cómo le dicen a una persona viciosa del tabaco? Fumador empedernido, ¿verdad? Algún nombre ha de tener más bonito, pero así dejémosle. Y sale del curso y dice: wow, sí es cierto, la nicotina mata, tiene ratacida, tiene esto y me puede dar cáncer. Y cuando sale de ahí, sale tan preocupado de toda la información que supo. Deme un cigarro porque me puse de puntas con lo que me acabo de enterar. ¿Se da cuenta que el pensamiento griego no cambia a nadie? Estamos llenos de conocimiento, pero seguimos cometiendo las mismas barbaridades. Sabemos del perdón y seguimos odiando. Sabemos nosotros de que debemos de ser amorosos unos con otros, pero aún así tenemos pleitos y contiendas con el vecino, con el del trabajo, porque el conocimiento griego no cambia. El que cambia es la cruz, el que murió en la cruz y vino a darte una vida diferente. Griegos, lo que ustedes necesitan no es más conocimiento, necesitan una revelación de que el que murió en la cruz. Porque aunque usted no lo crea, cuando yo estaba estudiando en la preparatoria, mi maestro era psicólogo, su esposa era psiquiatra, y los dos se divorciaron. Y su hija estaba bien traumada, vestía bien raro, tenía un color morado, otro verde, perdida en los libros y perdida en los vicios. Porque el conocimiento no cambia a nadie, solo envanece. Pero el Espíritu da vida. El Espíritu nos transforma, el Espíritu nos cambia, el Espíritu nos saca todo lo malo y empieza a poner cosas buenas en nosotros. Nos hace diferentes. El conocimiento de Grecia solo te va a envanecer, pero la cruz es la que te va a cambiar.
Los judíos buscaban señales, los griegos buscaban sabiduría, y lo que les presentó a Cristo, lo que presentó Pablo fue a Cristo y a ese crucificado. Versículo 20. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, que es su cuerpo y es su sangre representada en el pan sin levadura y en la copa del vino. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Quiero que entienda, diga cena del Señor. Literalmente había un convivio que se hacía en la iglesia y en Corintio, donde todos traían sus alimentos para participar de ellos, y al final cerraban con la ceremonia del pan sin levadura y de beber todos de la copa del Señor. Pero sucedía que la gente llevaba su comida, y gracias a Dios que aquí no ha pasado, de verdad se los digo. Llevaban su comida y tú te pulías por llevar lo mejor, llevar carnita, y el otro nada más unos viles nopales o arroz, y dices, ay, había la hermanita, volvió a traer otra vez sus nopales, pero seguro va a querer mi carnita. Muchachos, cuando diga el apóstol termine de orar, el apóstol Pablo, ustedes párense y váyanse por la carnita y déjenle los nopales a ella. No había un espíritu de compartir. Hay un espíritu egoísta que hasta el día de hoy en el corazón de muchos hay egoísmo. Hablemos del cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros. Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, le dijo a sus discípulos. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Y los discípulos dijeron, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y desnudo? Y Jesús dijo, por cuanto a uno de ellos lo hiciste, me lo hiciste a mí. Lo más importante no eres tú, es el cuerpo. Es ver por los demás como si vieras por ti mismo. Ver por otros hijos como si fueran tus hijos. Eso es lo que hace que el cuerpo de Cristo sea glorificado y Dios sea exaltado. Es saber quién es el que está a tu lado, quién es con el que te vas a sentar en la mesa. Es Cristo, porque es su cuerpo. Lo que haces por alguien, se lo haces a él. Y cuando calumnias a alguien, y cuando lo haces a un lado y lo desprecias, lo estás despreciando a él, porque él es el cuerpo de Cristo. A veces decimos, yo como quisiera estar en ese tiempo, darle todo a Jesús. Pues Jesús está en el cielo, pero su cuerpo está en la tierra. Haz el bien al cuerpo de Jesús, y es como si lo hiciéramos a él. Pero no discernimos, nos preocupamos por nosotros. Tengo hambre, diga el espíritu de sensualidad. Siempre preocupados por lo que tú sientes y no por lo que él siente. La iglesia de Corintio batallaba con ese espíritu de sensualidad. Lo más importante era lo que sentía, pero no cómo se sentían los demás. No habría hambre en el mundo si todos diéramos de comer a los que tienen hambre. No habría de gente desnuda si todos nos deshaciéramos. Dile al que está a tu lado de toda esa ropa que ya no te cabe en el ropero. Hay ropa que ya no usas, y hay gente que tiene la misma ropa desde hace meses. ¿Quieres vestir a Jesús? Viste a su cuerpo. ¿Quieres darle de comer a Jesús? Dale de comer al hambriento. Tenemos que discernir y cuidar lo que Jesús más ama y más cuidó, y por el cual se entregó, por su cuerpo, por su pueblo, por su gente. Y la iglesia se preocupaba más porque llenar la panza que llenar el corazón. Se preocupaban más por las cosas de abajo que las cosas de arriba. Se preocupaban más por ellos que porque si ya había comido el hermano. Jesús, cuando vio una multitud y le dieron los 5 panes y los 2 peces, Jesús no pensó en hacerse una torta y comer él.
Él pensó en los demás, dio gracias y lo repartió. Y los discípulos empezaron a darle de comer a esas 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, y sobró. Porque donde hay un espíritu de generosidad, siempre hay abundancia, porque Dios bendice donde hay un espíritu de generosidad, donde hay un espíritu de darse, de entregarse. Ahí no va a haber hambre, ahí no va a haber necesidad, porque vemos los unos por los otros. Y Dios siempre velará por su cuerpo. Pues algunos se apresuran para comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Qué terrible situación. Ya no respetaban la casa de Dios. Ya no solo había pleitos entre ellos, no solo había situaciones que no estaban bien, sino que ahora, cuando veían que el apóstol Pablo pasaba de su mesa y le decía: ¿Y qué tal está la cena? Muy rica, apóstol Pablo, muy rica. Y les daba la espalda, ellos sacaban la cerveza, sacaban el vino, porque no discernían el cuerpo de Jesús. Los chistes de doble sentido, las maldiciones, cuando estamos delante de Dios con los hermanos. Y se emborrachaban. ¿Hasta cuándo vas a discernir el cuerpo de Cristo? ¿Hasta cuándo vas a ser tú el que toma el látigo y sigues lacerando y lacerando y hiriendo vez tras vez? Cuando tú debes de sanar las heridas del cuerpo, ir por los perdidos, ser ejemplo de los que van llegando. Es el tiempo de que nosotros debemos de cambiar. Dice el 22: ¿qué acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de verdad quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Mateo 24, 44 al 51. Jesús lo está diciendo. Por eso también ustedes deben estar preparados. Dile al que está a tu lado: estás preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hoy vemos el asunto de Siria con tantos problemas. La ONU tuvo que intervenir porque Siria usó armamentos prohibidos por la ONU y aún dañó a su misma población con esos armamentos. Empezó a atacar la población civil del mismo Siria, hombres y mujeres y niños que no tenían nada que ver con la guerra. Y Estados Unidos siempre se ha sentido el papá de las naciones, y él intervino y empezó a bombardear las bases sirias. Y Rusia se levanta a favor de Siria y dice: te vamos a hacer la guerra, Estados Unidos. Irán, Irak se empiezan a alinear ese mismo pensamiento. Y no solo eso, sino el presidente de Corea dice: yo voy a aventar mis bombas a los Estados Unidos. Y empezaron a alinearse Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otras naciones. Y estamos a un paso de una posible tercera guerra mundial. Por eso dice: prepárate, porque el Señor viene. Y aún viendo lo que pasa en las noticias en el mundo, ni aún así discernimos que Cristo viene de regreso por su cuerpo, por su iglesia, por su pueblo, por los que compró a precio de sangre. No hemos alcanzado a discernir y seguimos perdiendo el tiempo en mundanidades, en trivialidades. Nos preocupamos más por nuestro cuerpo que por nuestra alma. Nos preocupamos por lo que piensan los demás, y aunque a Dios no lo tomemos en cuenta. Es el tiempo de prepararnos, sea que el Señor venga en este tiempo o más después.
Haya guerra, no haya guerra, sé que un día el Señor vendrá por su cuerpo y tenemos que presentarle un cuerpo que no esté herido, un cuerpo que no esté manchado, un cuerpo que no esté lacerado, un cuerpo que no esté en decadencia, sino un solo cuerpo tenemos que ser. Por eso también ustedes deben estar preparados, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. 45. ¿Quién es el siervo fiel y verdadero y prudente, a quien su Señor ha dejado en cargo de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Ese siervo prudente es un mayordomo. El dueño de todos los bienes de esa hacienda le dejó a cargo a un mayordomo de ver por sus bienes y por sus siervos, que los alimente a tiempo. Escucha bien. Hay iglesias que a la gente lo que le dan son golosinas, le dan lo que quieren escuchar, pero no lo que los puede cambiar. No los enfrentan con su vida pasada para renunciar a ella y decir: ¿a poco esto soy? Yo no quiero ser esa persona, yo quiero ser alguien nuevo en Cristo. Aquí yo no vengo a motivarte, yo vengo a que seas transformado y que seas alguien diferente, a que realmente el sacrificio de Jesús ya ha valido la pena por ti, que seas de lo pecador a lo santo, de un adúltero a un infiel, de un borracho a un hombre sobrio, de un hombre violento a un hombre pacifista. Y eso lo hace cuando pasamos por la cruz. Tenemos que volver a ver la cruz y el precio que se pagó, no por tenerlos entretenidos ni bendecidos, sino para que en tu vida sea otra diferente. Tenemos que volver a ver al cuerpo de Cristo y su sangre derramada hasta la última gota. Y dio gracias a Dios por este pan. Y usted sabe que el pan representa su cuerpo. Lo partió en trozos, en pedacitos, y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Vénganse más para acá. Hagan esto en memoria de mí. Lo que el Señor estaba diciendo al partir el pan que representaba su cuerpo, lo partió y a cada uno le dio un pedazo. Cada pedazo, yo cuando Dios me habló a mi corazón, y Él hablaba de que tomó el pan y lo hizo trozos, entendí que el cuerpo de Jesús fue hecho pedazos por el odio judío, por el odio de Roma y por el odio del mundo. Él cargó con nuestro pecado y su cuerpo fue destrozado en pedazos. No había un pedazo, una parte de su cuerpo sana, porque todo había sido herido como una llaga. Pero yo entendí esto, que cuando Él les dio un pedazo, levántelo, de su cuerpo que representaba el pan, le estaba diciendo eso: Pedro, Juan, Jacobo, yo voy a regresar, pero ese pedazo de mi cuerpo que se los di, que hoy está destrozado, está hecho pedazos, cuídenlo, cuídenlo, porque un día regresaré por mi cuerpo, un día regresaré por mi gente, porque yo pagué el precio, porque nuevamente el cuerpo hecho pedazos vuelva a ser un solo cuerpo, vuelvan a ser uno conmigo. Pero cuida de lo que yo te di, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa, cuida a tu esposo. Y después que se los dio, le dijo que lo comieran. Cómalo, aunque sea un pedacito, muérdalo. Lo que estaba diciendo Jesús al momento de darles a comer del pan, les estaba diciendo: ahora ustedes son parte de ese cuerpo, porque ahora pertenecen a ese cuerpo. Los discípulos tenían que cuidar el cuerpo de Jesús, sentirse parte de ese cuerpo, porque Cristo no viene por un cuerpo hecho pedazos, no viene por un cuerpo dividido.
no viene por un cuerpo lacerado, viene por un cuerpo de creyentes que aman su venida y viven en santidad y que han perdonado y han sacado el odio y el rencor de sus corazones. Jesús viene por un solo cuerpo. Gracias, pueden pasar, se lo pueden comer, no hay ningún problema. Y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. La última gota de sangre que Cristo derramó desde ese lugar de sufrimiento donde fue juzgado, fue azotado, del Petróleo. De ahí, de ese lugar, fue golpeado y fue derramando su sangre. Se le puso una corona de espinas o de espinos y seguía sangrentando su rostro. Todo su rostro estaba ensangrentado. Y todavía le dieron a cargar un madero lleno de astillas que atravesaban su cuerpo, ya herido, ya lastimado, ya ensangrentado, llevarlo hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Y estando ahí colgado, le clavaron los clavos en sus muñecas, en sus pies, y le atravesó uno de los soldados. Cuando Jesús expiró, para darse cuenta a ver si realmente estaba muerto, agarró la lanza y lo atravesó, y atravesó su corazón y sus pulmones. Y cuando sacó la lanza salió agua y sangre. Jesús dio su vida, su última gota de sangre la derramó por nuestros pecados. Un pacto. Dile al que está a tu lado: hay un pacto entre Dios y tú, de que Él perdonó tus pecados, Él sanó tus dolencias, y por sus llagas hoy vas a ser sanado de cual sea la enfermedad que tú tengas. Si puedes discernir el cuerpo de Jesús, tu vida va a cambiar el día de hoy. Es más que un pedazo de pan y una copa, es Cristo mismo en medio de nosotros. Tú y yo somos ese pan. Tú y yo somos ese pan. Dice el versículo siguiente, 26: cada vez que comieres este pan y bebieres de esta copa, anunciarás la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Diga conmigo: hasta que Él vuelva. Cada vez que tú y yo participamos de la cena del Señor, anunciamos su muerte y su segunda venida.